Para el 26 de octubre está programada la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil, donde se van a enfrentar Dilma Rousseff y Aécio Neves a 2 semanas del nuevo sufragio. Analizamos los desafíos que enfrentan los candidatos con el doctor en ciencia política Robert Funk. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Gracias a ustedes. Muy bien, gracias. Seguiste de cerca las elecciones de Brasil el día de ayer. ¿Se esperaba este escenario, que Dilma Rousseff junto con Aécio Neves pasaran a la segunda vuelta, con Marina Silva metiendo mucho ruido por lo demás? O sea, la noticia, ¿no es cierto?, es que no se esperaba este escenario. Se esperaba que Marina Silva, las encuestas le daban más ventaja a Marina Silva. De hecho, en algún momento se pensó que tal vez era Marina Silva la que iba a tener la ventaja y le iba a ir mejor que a Dilma. Bueno, no solamente las encuestas no la achuntaron, sino que no la achuntaron por mucho. La diferencia no fue una cosa de algunos puntos, sino fue una diferencia de 20 puntos, y al final termina siendo Neves con Dilma Rousseff los que van a segunda vuelta en un par de semanas más. Bueno, ahí da para otro análisis el decir qué pasa con las encuestas, que mostraban cómo Marina Silva avanza rápidamente en la carrera, se acerca a Dilma Rousseff, y qué pasa también con este electorado que muchas veces, y tal vez tú también lo sabes mejor que nadie, que sumarnos al candidato que va ganando, es decir, que las encuestas también modificaban y ayudaban al candidato que iba de cerca. Eso no pasó en nada con Marina Silva. No pasó en nada. O sea, aquí las encuestas realmente tuvieron un problema. Ahora, las encuestas sabemos aquí en Chile también que las encuestas es cada vez más difícil realizar encuestas que logran medir bien lo que está pasando en la opinión pública. Tiene que ver con temas técnicos, tiene que ver con el uso de teléfonos celulares, y un país como Brasil es particularmente complejo por su tamaño, por su geografía, y se hace cada vez más difícil, pero efectivamente aquí fue una sorpresa. Leía por ahí que esta es la elección que más incertidumbre traía desde el año 85. Claro, bueno, o sea, probablemente incluso ahora trae más incertidumbre, en el sentido de que traía incertidumbre, tenía esta carrera entre las dos candidatas principales, y eso en sí trae incertidumbre. Silva era una cara nueva, de cierto modo, por lo menos había sido ministra, pero a este nivel de la política nacional. Y ahora hay más incertidumbre en el sentido de que saber qué efectivamente está pasando en la opinión pública. Segundo, que lo que es Neves, ¿no es cierto?, que era una candidatura a la cual no le estábamos prestando mucha atención. Claro, que es lo que es Neves, y quedan 2 o 3 semanas para las elecciones en la segunda vuelta, y dónde se van a repartir estos 21 puntos, 20 y tantos puntos que esa es otra pregunta. Consigue Ahora Marina Silva dice que no se ha pronunciado, pero yo creo que eso es un juego político. Aquí van a haber negociaciones, van a tener que, entre comillas, no comprarle, pero atraer los votos, esos votos de Marina Silva, que supuestamente, si creemos lo que es difícil entenderlo, pero si creemos lo que habíamos analizado anteriormente, que era que ella atraía un cierto tipo de voto de una clase media aspiracional que estaba decepcionada con el gobierno de Rousseff, que habían sido afectados por el estado de la economía brasilera. Entonces se puede apuntar a ese electorado. La pregunta es si eso efectivamente, dado que en realidad existe estas incertidumbres, eso es efectivamente el electorado que estaba trayendo Silva. Lo que sí sabemos es que el hecho de que le haya ido mejor a Dilma probablemente implica que hay un sector muy importante de la población, a pesar de que la economía brasileña ha ido en baja, hay un sector muy importante de la población que sí ha vivido los beneficios de las políticas de tanto Rousseff como Lula en los últimos 12 años. Y ahí entonces donde enfoca precisamente en el último tramo de su campaña Dilma Rousseff, es decir, cuántos brasileños han mejorado su calidad de vida, han logrado superar, ¿cierto?, la pobreza y sacar a reducir estos atributos que ha tenido, ¿cierto?, su gobierno. ¿Qué pasa en el último tramo, ¿cierto?, de la carrera presidencial, donde finalmente dan vueltas las estrategias para acortar distancia y Dilma Rousseff, poder, ¿cierto?, instalarse cómodamente y despegarse de Marina Silva? A ver, de nuevo, suponiendo que efectivamente lo dio vuelta, y yo creo que hay que cuestionarles un poco, que Dilma lo dio vuelta, porque claro, o sea, efectivamente Dilma, al final las encuestas mostraban que Dilma iba subiendo, pero no por 20 puntos, pero claramente a Silva le fue peor, y en parte eso tiene que ver con un discurso que aparentemente
el discurso crítico fue acompañado por un discurso un poco religioso que empezó a caer mal al final, y efectivamente cuando las encuestas mostraron que a la presidenta Rousseff le estaba yendo mal, los ataques contra Silva empezaron muy fuerte, empezaron a cuestionar su récord, empezaron a cuestionar la incertidumbre, qué es lo que realmente representaba, y ahí se empezó a confundir la campaña de Silva, y empezó a dar vuelta también sus respuestas, de manera de que se contradecía, y no quedó muy claro qué es lo que efectivamente estaba postura. La atacaron, por ejemplo, por ser muy general, por no tener propuestas concretas, por solamente tener una crítica hacia las políticas de Dilma, y efectivamente si mucha gente se había beneficiado por la Bolsa Familia, otras políticas que iban dirigidos a resolver el problema de desigualdad y de pobreza, y esas cifras están, sabemos que eso es así, entonces la crítica empezó a no resultar. Tú lo decías, ¿cierto? Ahora, bueno, ¿quién es Aécio Neves? Que conocíamos, ¿cierto? Como un candidato, pero no lo mirábamos con protagonismo, porque sí mirábamos a Marina Silva, que llega de esta forma, ¿cierto?, sorpresiva a la carrera presidencial, luego de un hecho muy trágico que sin duda debe haber impactado a Brasil y a todo el mundo, obviamente. Es así también. Aécio Neves. Bueno, primero ese punto importante. Se pensó que se iban a traspasar los votos, ¿no es cierto?, a Silva, y eso no necesariamente ocurrió también. Eso no hay que olvidar, que Silva aparece solamente después de este accidente aéreo. Neves es interesante en el sentido de que ahora se produce una campaña diferente, porque en la primera vuelta lo que tuvimos fue básicamente dos candidaturas de izquierda relativamente parecidas que apuntaban a distintos aspectos del mismo electorado, digamos. Ahora, es curioso que en un país como Brasil, un partido como el de Neves aparece siendo un partido como de derecha. En realidad no es un partido de derecha, es un partido socialdemócrata, el partido de Cardoso, ¿no es cierto? Entonces lo que cambia entre primera y segunda vuelta con la participación de Neves es un contraste un poco más fuerte en las propuestas. Y lo que va a hacer Rousseff es apuntar al récord de Fernando Henrique Cardoso, que fue una época de reforma económica, más alineado al consenso de Washington, de recortes presupuestarios, de cosas que efectivamente fueron muy fundamentales para sentar las bases para el crecimiento que vino después, pero que en su momento fueron muy criticados por ser una época un poco difícil en la economía brasilera. Las tasas de crecimiento, por ejemplo, durante Lula y Rousseff fueron más altas que durante el gobierno de Cardoso. Y eso es lo que va a tener que alguna forma que defender Neves. Neves va a tratar de representar algún tipo de continuidad, va a tener que apuntar a una continuidad de política social, de gasto social, pero tal vez con un poco más de responsabilidad fiscal, cosa que en Brasil siempre es un desafío. Claro, el desafío que van a tener, en todas partes. Claro, el desafío que van a tener, quien cierto incluso gane el balotaje, es el descontento ciudadano y por supuesto el reflotar la economía. Va a ser importante en estos días de campaña que quedan también esos dos puntos. Y Neves podría efectivamente, si es esa clase media desafectada, porque la gente pobre en general son los que se han visto beneficiados por las políticas de Dilma. Por lo tanto, Neves sí tiene una oportunidad de apuntar a esa clase media aspiracional, pero eso no es suficiente. Tiene que ganarse una mayoría, que obviamente en Brasil sigue siendo más de la mitad de la población de Brasil gana menos de $1.000 al mes, y por lo tanto esa es la base de Dilma, y Neves va a tener que apuntar a eso y ganarse esa clase media desafectada. Claro, y por mientras vamos a tener que estar atentos a lo que diga Marina Silva y ver esas negociaciones que pueda ir ahí hagan. Marina Silva. Y que sin duda, ¿cierto?, a pesar de que fue de una forma trágica y fortuita, sin duda ya es un líder y que hay que mirar así igual, es, ¿no? O sea, ella por un lado va a tener que pensar en qué se hacen con los votos, pero también sin duda va a estar pensando en cómo ella va a proyectar su carrera política. De todas maneras, Robert Funk, gracias por acompañarnos esta tarde de día lunes. Gracias a ustedes, hasta luego.